En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Es para mí un privilegio seguir hablándoles sobre las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Es un sermón de los más largos que pronunció Jesús y se ha escrito infinidad de libros respecto a este sermón. La verdad es que en este sermón se contiene allí algunos principios, leyes, estatutos de cómo nosotros podemos relacionarnos con las demás personas y también con Dios. La Biblia toda contiene la voluntad del Señor, sus mandamientos y sus principios de vida para nosotros que estamos en el reino de los cielos. Algunos le llaman a este sermón la constitución del reino de los cielos, de la misma manera que hay una constitución en las naciones que rige la forma en que la nación se va a gobernar y va a vivir de acuerdo a esas leyes de la constitución de cada país. Así también nosotros somos pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios a un precio altísimo, a un precio grandísimo, porque el Señor nos compró con su sangre, muriendo Él por nuestros pecados en la cruz. Y ahora estamos bajo el gobierno de Dios, o sea, bajo el reino de Dios, bajo el reino de los cielos. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, donde Satanás tenía potestad sobre nosotros, pero ahora, en virtud de la redención y liberación de Cristo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos nacido de nuevo, porque Cristo dijo que era necesario nacer del Espíritu, de lo alto, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros pudiéramos entrar o pertenecer al reino de los cielos, y para que nosotros pudiéramos ver el reino de los cielos, o sea, entender y comprender todo lo relacionado a las leyes, a los principios de vida que rigen a los ciudadanos del reino de Dios que somos nosotros, que hemos nacido de nuevo, donde el Espíritu Santo ilumina nuestro corazón y nuestras mentes para que comprendamos su palabra, y en esta su palabra está revelada su voluntad. Por esa razón, son gran cantidad de libros que se ha escrito respecto a este sermón que Jesucristo pronunció en un monte. Se le llama el Sermón del Monte. Las enseñanzas que se encuentran aquí revelan la ética y la moral, y es una ética y moral interna donde Jesucristo nos enseña cómo debemos de vivir, cómo podemos relacionarnos nosotros, los cristianos, que hemos entrado al reino de Dios y que pertenecemos al pueblo de Dios, cómo vivir en el pueblo de Dios bajo el gobierno del Señor. Él es el Señor, Él es el Dios soberano que gobierna la vida de cada ciudadano, de cada miembro de la iglesia que somos nosotros. En
En el capítulo 5, Jesús trata el asunto de la ira. En el versículo 21 y 48, del 21 al 48, o mejor sí, del 21 al 26. Oísteis, dice el Señor en su sermón, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y luego, entonces anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues tu último cuadrante. Aquí el Señor está hablando precisamente de las relaciones que deben de haber entre nosotros. Y habla de las motivaciones del corazón. En la antigüedad, o desde la antigüedad, los rabíes, los maestros que enseñaban al pueblo de Dios, a Israel, la ley, habían enseñado el mandamiento de no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto era cierto. Muchos habían sido llevados a los tribunales por cometer homicidio, y muchos habían sido castigados, y desde el principio, en el tiempo de Moisés, se castigaba con la pena de muerte al que mataba o que cometía un crimen u homicidio. Pero el Señor profundiza mucho más en la interpretación de la ley. Casi siempre los judíos a través del tiempo habían enseñado no los sentimientos y las intenciones del corazón que llevaban a los hombres a transgredir los mandamientos que Él les había dado. Ellos enseñaban una ética, pero una ética muy superficial. Jesús enfatiza más bien sobre los motivos, sobre las pasiones, las intenciones que hay en lo más profundo del corazón del hombre, que impulsan al ser humano a actuar como actúa. En cuanto a aquellos que cometían el delito de quitarle la vida a otro ser humano, por eso el mandamiento no matarás, estos eran castigados ciertamente y juzgados por los jueces. Eso ha sido así en todas las culturas, de todas las naciones y en todos los tiempos. Pero Jesús, que vino a enseñar más profundamente el significado de las leyes y de los principios de vida de Dios, enfatiza sobre una ética interna, es decir, Él enfatiza sobre las intenciones, las emociones, los motivos que impulsan al hombre a obrar. Casi siempre una persona que mata a otra persona está impulsada por el odio, el aborrecimiento que se siente por esa persona.
la ira contenida o una ira manifestada espontáneamente en contra de otra persona. Entonces el Señor dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Todas estas expresiones insultantes son expresiones que manifiestan la ira que a veces uno siente por otra persona. Esa ira se manifiesta o sale de lo profundo del corazón, y esa ira se manifiesta por la boca, por la manera que nosotros hablamos. Aún el chisme, aún los falsos testimonios, ese sentimiento morboso de estar hablando de la vida de otras personas, son manifestaciones de rechazo, de ira, de resentimiento contra el ser humano. Entonces Jesús dice que llevar a cabo un crimen, matar a otra persona, eso surge más de lo más profundo del corazón, porque hay odio, hay resentimiento, hay una ira que tiende a manifestarse primero por palabras y después puede llegar al hecho mismo de quitarle la vida a esa otra persona. Y Jesús entonces habla de la ira que nos impulsa primero a veces decirle necio o insultar a otra persona. En cada cultura, en cada país hay ciertas expresiones que manifiestan una ira, una gran ira, y expresan una agresión hacia otras personas. Hemos observado, y nosotros, hermanos, que antes no conocíamos al Señor, nuestra manera de hablar era insultante, hiriente. Nuestra manera de hablar era cuando estábamos discutiendo con otra persona y estábamos dominados por la ira, decíamos palabras terribles, palabras de amenaza a muerte, insultos. Insultábamos a la otra persona de tal manera de lastimarla lo más posible. Algunas discusiones que se han dado a lo largo de la historia de las relaciones humanas han terminado en la violencia física, en el asesinato, en el crimen. Así que Cristo está diciendo eso. Cristo está diciendo que se ha enseñado que no se debe de matar. Cristo enseña que esa acción tan violenta, incontrolable, producida por la ira, por el enojo y el odio, que impulsa al ser humano a quitarle la vida a otro ser humano, comienza desde lo más profundo. Puede comenzar con un simple enojo o con un simple resentimiento por causa de haber recibido un mal de la otra persona. Y a veces entonces, cuando hay discusiones y enfrentamientos verbales, ahí surgen los insultos. Es lo que está el Señor señalando, ¿no? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, raca o una palabra de las más hirientes en cualquier cultura, en cualquier país, entonces quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el Señor está diciendo que debemos de cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar limpio. Quizás esta es una de las razones por las cuales el Señor nos dice
que debemos de perdonar. Si alguien nos ha herido o nos ha hecho algún daño, alguna afrenta, cuando oramos deberíamos de perdonarlo unilateralmente. Delante de Dios decirle, Señor, yo lo perdono. Y orar y decirle, no permitas que el resentimiento, el odio, el deseo de venganza se anide en mi corazón. La Biblia dice que debemos de tener un corazón puro, un corazón limpio. Porque hay gente que guarda, atesora resentimiento, ira. Y ese resentimiento se convierte en odio. Y no podemos ya ver con buenos ojos a la otra persona. Y si esa persona se enfrenta con nosotros, entonces ese odio acumulado, esa ira, se va a manifestar en insultos, en palabras soeces e hirientes, en palabras que lastiman a la otra persona. Y la ira aumenta y aumenta hasta que viene la agresión física. Y en esas agresiones físicas, muchas veces, uno de las dos personas que están discutiendo muere. Entonces Jesús dice, tengan cuidado en los motivos de su corazón. Analicen lo que hay allá profundamente en su corazón, qué es lo que les impulsa a ustedes a aborrecer a otra persona, porque no le pueden hablar pacíficamente a esa otra persona. Porque siempre que hablamos de tal manera que herimos y lastimamos a la otra persona. Tengan cuidado que eso no se convierta. Tengan cuidado que eso no se convierta en un resentimiento y odio. Tengan cuidado en las relaciones que hay principalmente entre esposo y esposa, entre la familia y parientes, porque a veces hay esos resentimientos, esos odios que se expresan con palabras. Y el Señor dice, será culpable incluso del infierno. Será culpable del concilio o de llevar a esa persona ante las autoridades. Entonces el consejo del Señor es que si nosotros somos personas que adoramos a Dios y vamos a la iglesia para ofrecer al Señor sacrificios espirituales, entonces estando en la iglesia, en este caso en el contexto histórico, Cristo dice, si vas al templo a ofrecer una ofrenda al Señor y ahí recuerdas que alguien tiene algo contra ti o que tú tienes algo contra otra persona, entonces el Señor prioriza la reconciliación al acto mismo de adoración a Dios. Deja ahí tu ofrenda primero. Tienes que ir a reconciliarte primeramente con tu hermano. Ve y habla con tu hermano. Resuelve tu problema de relaciones con ese hermano. Luego, si tu hermano te oye, si te perdona o si tú le perdonas a él, si hay ya buenas relaciones entre tu hermano, entonces regresa. Toma la ofrenda que habías dejado allí y ofrécela al Señor. Y esa ofrenda será agradable, de olor grato, en la presencia del Señor. Hay un canto que se oye en las iglesias evangélicas que dice una de las frases, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Ese coro contiene ahí ese principio que Jesús está enseñando en esta porción bíblica de su sermón del monte. Tenemos que tener buenas relaciones. Si orar a Dios, si adorar a Dios, si ir al templo
y rendir culto al Señor en determinado día de la semana implica una relación correcta con Dios. Pero ¿cómo vamos a adorar de una manera correcta a Dios si estamos enojados con los hermanos o con alguien que no sea hermano? Primero tenemos que reconciliarnos, tener buenas relaciones en el nivel humano para poder después venir al Señor y tener una buena relación con Dios. Y que Dios apruebe todo lo que hacemos, todos los sacrificios espirituales que nosotros expresamos en la hora del culto. Entonces el Señor prioriza eso, las relaciones, las buenas relaciones y cuidar el corazón, porque cuando no cuidamos los sentimientos, las emociones, los motivos de nuestro corazón, puede llevarnos a la expresión máxima de odio, que es el asesinato, quitarle la vida a otra persona. Mañana vamos a continuar con las explicaciones de este sermón del monte. Yo lo espero el día de mañana. Mientras tanto, el Señor le guarde a usted y a toda su familia, y usted y yo obedezcamos al Señor. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.